Muy buenos días a cada uno de ustedes este día, 2 de abril del 2026, son las 4:05 de la madrugada. Estoy aquí porque he tenido un sueño antes, pero no lo dije. Ahora tuve otro sueño, ya son dos sueños y están consternados, están pegados con la Biblia. Entonces son de Dios, entonces los voy a dar, porque he buscado y son de Dios. Este sueño el Señor me lo dio 18 de marzo del 2026, me lo dio. Le voy a dar el sueño 1 del primero. Le voy a dar el sueño 1 del 18 de marzo del 2026. Le voy a decir lo que soñé. Y si lo vamos a las escrituras, hay un antes y un después con Jesús. Porque siempre en las escrituras hay un antes de Jesús y un después con Jesús. Hay un antes con Jesús, cosas que se hacían antes de Jesús y un después con Jesús que no se hacen. Amén. Y esto no es la primera vez que yo hablo de esto y no es la primera vez que el Señor habla las cosas y no las entendemos y Él trata de alguna manera, de otra, de muchas maneras que nosotros veamos la verdad, que las entendamos y que dejemos de usar esa basura. Pero es que no quieren entender, máximamente. Los líderes, ¿verdad? Que no son nada sencillos, ¿verdad? Entonces, yo le voy a leer también. Primero le voy a leer y después le voy a dar el sueño. Voy a ir a Génesis 41, 42. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente. Mm, 41, 42. Allá déjeme el lapicero. Por Dios, ahí lo dije. Cuarenta y dos. Le voy a leer primero. Dice en Génesis 41, 42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y dijo además el faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le dijo el faraón: yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Y porque lo había puesto en toda la tierra de Egipto, le puso un anillo. ¿Por qué? Porque iba a ser un pacto un pacto que él estaba haciendo con el faraón, que él iba a ser el jefe de toda aquella nación después del faraón. Entonces por eso le puso un anillo, para que fuera líder de un pueblo. Pues no se lo puso para que se casara, porque a nosotros los encanta tomar las cosas al revés. Y este sueño del anillo viene conectado con el que acabo de soñar hoy también. Para eso se lo dio, para que gobernara, ¿verdad? Para eso se lo dio. Bueno,
Hoy voy a Esther 3:10. Esther 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Aguajeo, enemigo de los judíos, enemigo de los judíos. ¿Para qué aquel hombre estaba agarrando un anillo de rey? Porque el rey, sin saber, le estaba dando un poderillo a aquel hombre. Y el hombre con ese poder de ese anillo iba a matar a toditos los judíos, porque el rey Asuero le da sin saber las intenciones de aquel hombre, Amán, sin saber. Y aquel hombre quería ese poder del rey para matar a todos los judíos. Fíjate para qué. No era para que se fuera a casar, no le dijo, "Oh, te vas a casar, te lo pongo en el dedo". Vea de que no. Así es que veamos las cosas como son y no al revés. Eso fue en el Viejo Testamento. ¿Vea? Ahora vamos al Nuevo Testamento con Jesús. Vamos a Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Aquí. Primera de Timoteo 2:9. En el 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué dice? Ni oro, ni perla, ni nada costoso. ¿No? Lo dice, ¿verdad que sí? Entonces, 21. Permítame, por favor. Mire lo que les dijo el Señor antes de Jesús. Antes de Jesús les dijo, los collares, los peinados, las braceletas, las confías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y las joyuelas de las narices, se los iba a quitar el Señor. Eso fue antes de Jesús. Ahora con Jesús tenemos Primera de Pedro 3:3 y Primera de Timoteo 2:9. Lo tenemos. Bueno, ahí vamos. Santo, poderoso me dice el Señor. Despiertas tú que duermes, que te alumbre la luz, dice el Señor. Yo soñé que veía mucha gente. Yo veía que veía mucha gente queriéndose casar, mucha gente queriéndose casar, pero no se casaban porque no tenían anillo. No se casaban porque tenían anillo. Y luego, el anillo que llevaban, el anillo que se querían poner. Fíjese cómo están las cosas delante de los ojos de Dios. Usted se pone esas cosas, yo le llamo aro, usted se pone esos aros, pero usted no sabe qué significan delante de Dios. Debemos de tener entendimiento y obedecer las escrituras, señores. Entonces no se casaban porque no tenían anillos y querían el anillo para casarse. Y se estaban poniendo un anillo con una herradura. El anillo era así de plata, un anillo como de plomo, era un anillo de plata. Yo digo de plata, pero era color plomo. Llevaban esos anillos y aquí
aquí de la plancha, tenían una herradura aquellos anillos. Y yo vi esos anillos y les dije, cásense sin anillo, no necesitan eso. Quítense esos anillos, porque esas cerraduras y esos anillos son del diablo. Les dije yo en el sueño. Esas cerraduras y esos anillos son del diablo. Cásense sin anillo, les decía yo. Cásense. Pero no se querían casar porque no llevaban anillo. Entonces les dije yo, si tanto insiste, háganse unos de hojas entonces. Pero quítense esos anillos, les decía en el sueño. Y yo les he leído aquí. Porque hay mucha gente. Ay, no, que no los casamos porque no teníamos los anillos. Y yo no entiendo. Yo no entiendo quién los engaña. ¿Quién los engaña? Porque la palabra es clara. Y Dios escribió la palabra. Y Dios no va a ir en contra de la palabra. Y dicen, no, y me llevaron los hermanos. Me llevaron los hermanos, los anillos. Y los casamos porque ellos los regalaron los anillos. Dios mío, qué cosas de veramente. Qué cosas. Entonces dice uno, ¿cómo es esto? En el pueblo de Dios unos usan anillos y otros no usan anillos. Porque no leen las escrituras. O si las leen, no las obedecen. ¿Qué es más importante para ti? Un anillo o tu salvación. ¿Qué es más importante a ti? Un anillo que tu salvación. Parece que para la gente es más importante lo terrenal y lo material y la vanidad que su salvación. Ese es un sueño. No se casaban porque querían un anillo. Estaban usando y querían usar unos anillos con una herradura. Unos anillos que eran como de unos anillos como que eran de bronce, plata, así eran. No eran ni de oro, sino que como de bronce, plata eran. Esos anillos querían usar. Aquellos anillos tenían una herradura y yo les decía que eso era de Satanás, que no usaran eso, que se casaran sin anillo. Ese fue el sueño que tuve yo el 21 de marzo. Ahora les voy a leer el sueño que yo he tenido 2 de abril, que es este día. 2 de abril a la 1 de la madrugada. 2 de abril a la 1 de la madrugada. Les voy a contar el sueño. Pero primero les voy a leer. Amén. Les voy a leer primero. Antes. Me voy a ir voy a empezar. Después me voy a ir allá a Mateo, que es la oración que hacemos siempre. Les voy a leer Santiago 5. Santiago 5, 14. Les voy a leer Santiago 5, 14 al 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. En el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santo es el nombre de Jesús. Ahora le voy a leer Filipenses 4, 6, 7. 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora voy a Efesios. Voy a ir a Efesios 6:18. Efesios 6:18, yo se lo digo siempre cuando estoy en la oración de Jesús, ¿verdad? 6:18. Dice en el 18. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora déjenme buscar aquí, a ver. Tengo una duda aquí. Ok. Ya sabemos la oración de Jesús, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan sobre la oración. Hay muchos. Ya les dije el sueño 1. Ahora les he leído para darles el sueño número 2. El sueño número 2 lo tuve 2 de abril del 2026 a la 1 de la madrugada. Ya le leí para respaldarme. Ahora le voy a decir lo que soñé esta madrugada. Yo soñé que estábamos reunidos. Yo soñé que estábamos reunidos y había una persona, era un hombre era un hombre. Estábamos reunidos frente a él y él abría un libro. Él abría un libro y los mandaba a cierta parte de ese libro. Pero ese libro, yo lo veía abierto ese libro y el mío también, pero no tenía las escrituras así como Génesis, que dice Génesis, no. Estaban escritos en otras letras. Donde dice Génesis en español, no decía así, estaba escrito con otras letras, o unas letras diferentes estaban escritas. Entonces, y yo lo buscaba en mi idioma, lo buscaba hasta que lo encontraba. Entonces, pero él tenía aquel libro abierto y los mandaba que abriéramos nosotros el libro. Los mandaba que abriéramos el libro y en cierto libro encontrábamos y hablaba sobre la oración. Entonces él los ordenó que abriéramos el libro nosotros, que eran las escrituras, era la Biblia, que abriéramos la Biblia nosotros y encontráramos el versículo que lo estaba dictando. Entonces, y veía que todos lo buscaban y nadie lo tenía. Y estaba una persona delante de mí que fojeaba y sentía yo que casi encontraba el versículo y casi me ganaba a mí, que yo no lo encontraba, pero veía que casi. Pero vine yo y lo encontré primero que él. Y toda esa gente que estaba ahí ya tenía tiempos de estar con la Biblia en la mano. Y yo veía a esa persona que estaba frente de mí y decía, ya lo va a encontrar el primero que mí, ya lo va a encontrar. Y seguía yo fojeando porque yo sabía que existía. Y seguía fojeando y lo encontré primero que el que estaba frente de mí. Y volteé a ver yo a la persona, yo no le veía la cara, pero era un varón. No le veía la cara porque yo sabía que era un varón. Entonces lo volvía yo a ver y le dije,
aquí está, le dije yo. Y le dije, habla de la oración, le dije yo. Habla de la oración, le dije yo a él. Y me dijo, sí, habla de la oración. Entonces yo le hice la pregunta a él, le digo, ¿y por qué yo lo encontré? Fíjese, le dije yo, ¿y por qué yo lo encontré? Y yo soy nueva aquí. Le dije, yo soy nueva aquí porque yo lo encontré. ¿Y por qué todos ellos llevan más tiempo y ellos no lo encontraron? Le dije yo a él, ¿verdad? Al que los dijo que abriéramos el libro. Entonces, y me dijo él, es que tú prestas cuidado, tú prestas atención, me dijo él, tú prestas atención. Y todos ellos, me dijo aquel varón, y todos ellos no prestan atención, porque todos están distraídos en las distracciones del mundo, me dijo aquella voz. Por eso ellos no lo encuentran, me dijo, porque ellos están distraídos en las cosas del mundo. Las cosas del mundo, me dijo, los distraen, me dijo. Y por eso por eso no se saben las escrituras, me dijo, porque están distraídos en las cosas del mundo. Las cosas del mundo los distraen a ellos, aunque ellos tengan mucho tiempo con la Biblia en la mano, pero no saben encontrar las cosas, porque lo que tienen ellos es distracción. ¿Por qué? Están distraídos en las cosas del mundo, me dijo aquel varón, que yo no le podía ver la cara. No le podía ver la cara, pero veía que él estaba ahí, pero no le podía ver la cara. Y cuando abrió aquel libro y yo encontré los versículos, hablaba de la oración. Le dije yo, habla de la oración, habla de la oración, habla que tenemos que orar, le decía yo. Hablaba de la oración que teníamos que orar. Pero nadie de aquellos donde estábamos reunidos lo había encontrado. Y dijo que porque estaban distraídos en las cosas del mundo, dijo aquella voz que estaba ahí, reunidos en aquellas personas, y junto a aquellas personas estaba yo. Así es que ese es el segundo sueño. Muy buenos días, he terminado.